Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de que todo esto sea un diálogo con preguntas de todo el mundo, pero antes vamos a estructurarlo de forma que los profesores hagan una pequeña introducción, cada uno brevemente, de unos 5 o 7 minutos, y después arrancaré yo con el bombardeo de preguntas y seguirán ustedes. Entonces, vamos a empezar con el profesor Fernández Armesto, que nos va a hablar. Quiero que nos hable de la forma en la que está estructurada el libro. Bueno, muchas gracias, Mayita, y gracias a todos por estar aquí. Para mi querido colaborador Manolo Lucena y yo, es un auténtico privilegio estar con vosotros y poder volver a la fundación del Pino, y de parte de ambos quiero agradecer, por supuesto, al equipo editorial, pero sobre todo a la Fundación del Pino y la familia de don Rafael, quienes nos han ayudado tanto con su apoyo, su munificencia y sus consejos, porque en cierto sentido ese libro tuvo un origen bastante extraordinario y poco ortodoxo, porque nosotros los historiadores, cuando tenemos un proyecto, solemos empezar con un problema y buscamos soluciones o aproximaciones hacia soluciones, interrogando a las fuentes que han quedado. Pero en este caso empezamos con el intento de encontrar un tema digno de conmemorar a ese gran personaje e ingeniero que era don Rafael del Pino. Y por el hecho de que él se ocupó muchísimo de la infraestructura española, pensamos en estudiar la infraestructura de la monarquía mundial española. Y tocó la casualidad de que ese intento encajó íntimamente con un problema, yo diría que uno de los problemas más importantes de la historia mundial. Y para explicarosla, os voy a contar el contenido de un documento de archivo que yo encontré muy de joven, hace más de 40 años. Una carta escrita a Felipe II de parte del alcalde de una fortaleza en la costa de lo que hoy es Irán, cosa desconocida por aquel entonces. Nadie supo que la monarquía de los Austria mantenía fortalezas en la costa de lo que hoy es Irán. Así que un rincón literalmente olvidado de la monarquía española. Y el alcalde, don Jerónimo de Cuadros, escribiendo al rey, empezó diciéndole que no sé si lo sabe vuestra majestad, pero mi fortaleza está hecha de barro y todos los años tengo que reedificarla después de las lluvias. Y luego, pues no sé si vuestra majestad se entera, pero tengo a mi disposición a 7 portugueses y 40 mercenarios indígenas. Y con esa gente no soy capaz de encargarme de todas las tareas que me corresponden, defender la fortaleza contra los persas, suprimir los bandidos, acompañar a las caravanas que quieren comerciar con nosotros, reedificar la fortaleza. Y la verdad es que estoy desesperado con los problemas que me enfrentan. Y luego, pues no sé si vuestra majestad se da cuenta, pero me es imposible suministrar armas a mi
a mi gente. Yo cuando vi esto en el documento, pues se me ocurrió que lógicamente sería difícil, pues no sé, llevar cañones y armas de fuego y pólvora y esa serie de cosas a las costas del Irán en aquel entonces, pero no se refería a tales cosas, porque ni pensaba en tener armas de fuego. Don Jerónimo se estaba refiriendo a flechas, porque todas esas tareas se realizaban y se defendían con arcos y flechas. En los años, estamos hablando de los años 80 del siglo XVI. Y por último, dice el documento, que no sé si vuestra majestad se entera, pero el problema mayor que tengo es suministrar a mi gente suficientes cantidades de opio. Es un texto revelador, ¿verdad? Porque esa gente tenía una tarea tan difícil que no podían enfrentarse con ella sin la ayuda de estupefacientes. Y es allí el gran problema de todos los imperios preindustriales y del español, sobre todo porque el imperio español fue un imperio sin precedentes en términos de su extensión, de la diversidad de entornos físicos y culturas que abarcaba. Así que hay que reconocer, porque solemos pensar que los imperios son estados poderosos, pero no lo son. O por lo menos no lo eran, porque los imperios preindustriales eran estados débiles. Y cuanto mayores, tanto más débiles en sus fronteras periféricas. Así que, ¿cómo lograban los españoles de la Edad Moderna sostener, mantener ese imperio durante tanto tiempo? Y según lo que planteamos en el libro Manolo y yo, uno de los métodos claves era invertir en la infraestructura para facilitar que se desarrollasen nuevas iniciativas económicas y para que se enriquecen los súbditos del imperio, siguiendo el único modelo que tenían los españoles ante los ojos, que era el modelo del imperio romano. Los demás imperios tenían al español que imitar y copiar. Los españoles no tenían más modelos que el imperio romano y los imperios indígenas precedentes. Así que la infraestructura resulta ser la clave para entender el problema más fundamental de la historia política de la Edad Moderna, que es el de la existencia de esos esos imperios que yo califico de imperios imposibles. Y allí el contenido del libro. Y por eso voy a pasar la palabra a Manolo para que os cuente un poco de ese contenido. Sí, la forma, en lugar de, no lo habéis hecho, sí, cronológico, pero sobre todo, más que siguiendo una cronología estricta, ha sido por apartados de las obras fundamentales, que no solo es propiamente ingeniería de puentes, como podemos imaginar. De hecho, los ingenieros que retratáis son unos ingenieros, es un término bastante laxo, porque hay hasta frailes que en un momento dado ejercen de ingenieros haciendo puentes. Hay de todo, hay matemáticos, hay soldados, hay artilleros, hay de todo. Pero lo habéis estructurado por obras, por diferentes capítulos en función de las obras. ¿Queríais destacar más ese legado, más por qué, o era más fácil simplemente estructurarlo así? Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a la Fundación del Pino, a, por supuesto, nuestra querida editorial, porque es para mí un enorme honor y una
En fin, un momento apasionante el poder haber compartido este proyecto de investigación, de escritura, de publicación con un querido amigo desde los tiempos de Oxford como Felipe Fernández Armesto. Es un absoluto honor para mí. No es que no quiera responder la pregunta, casi tendría la tentación de decir que después de lo que ha dicho Felipe, yo no tengo ningún documento de unos soldados de Felipe II destacados en Hormuz, si recuerdo bien, o por allí cerca, ¿no, Felipe? En la costa iraní, y por lo tanto cualquier cosa que les cuenta va a ser forzosamente más aburrida. Hombre, pero voy a intentar defenderme. Ciegos de opio, que ya también No, eso literalmente, en fin. Bueno, yo creo que la cuestión que planteas, Maite, por supuesto es muy, muy relevante a la hora de explicar, compartir cómo organizamos el libro y cómo intentamos probar que todo el mundo suele aludir a que los imperios empiezan y terminan, pero nadie te explica por qué duran. Realmente es una pregunta que desde el punto de vista de los historiadores nos interesaba mucho. El Imperio Romano duró 1000 años, el Imperio Español duró 400 años, que no está nada mal, más allá de los modelos y de lo que ocurra en los diferentes escenarios. Pero por eso mismo, alrededor de la pregunta, los 11 capítulos del libro vienen a intentar responder de un modo temático y cronológico, que es como solemos responder los historiadores cuando no sabemos muy bien por qué lo organizamos así, pero funciona. La cronología es una flecha en el tiempo, recordaban en nuestra querida Real Academia de la Historia recientemente. Yo creo que hay a pesar del gobierno. A pesar de las reformas educativas que seguimos teniendo. Pero en ese sentido yo diría que la lista de capítulos alude a ese intento de organización temática y cronológica. El primer capítulo que alude al contenido más allá de la introducción se llama Llegan los ingenieros, creadores de infraestructuras y sus obras. Tiene que ver con un hecho irónico solo en apariencia. Una vez estamos allí, ¿cómo regresamos a casa? ¿Verdad, Felipe? Hablamos mucho de este asunto. El Imperio Español se despliega, pero si no regresas a casa para contarlo, si no publicas un libro, si no se entera nadie, es como si no hubiera existido, ¿verdad, querida vicepresidenta? No es nada distinto a nuestros tiempos. El siguiente capítulo, navegar. Evidentemente, para regresar hay que navegar, no hay otra manera. Estamos hablando de un imperio preindustrial, un imperio marítimo, un imperio global. En el andamiaje del océano nos ocupamos de estructura y navegación en las rutas atlánticas y pacíficas. Por supuesto, el andamiaje del océano se le ocurrió a Felipe, que es un fabricante de títulos absolutamente infalible. El siguiente capítulo tuvo que ver con los caminos, con la circulación interna. Bueno, cuando he regresado a casa y he sido capaz de llegar a las costas y establecerme, hay que circular por ellos. Y en ese capítulo, todo lo que tiene que ver con los caminos terrestres ha sido lo crucial. El siguiente tiene que ver con las aguas turbulentas. Insisto, los títulos son todos de Felipe. A lo largo y a través de vías acuáticas interiores, conectar. Y en este sentido, la experiencia americana es una experiencia fluvial. A veces se encuentra uno con esta pregunta basada en un cierto perjuicio, una cierta ignorancia. Bueno, ¿por qué no hicieron más carreteras? Pero usted ha visto los ríos que tienen allí. Usted ha visto el río Magdalena, el río Orinoco, el río Amazonas. ¿Qué necesidad hay de hacer caminos cuando selvas, todavía hoy en las selvas para hacer caminos, tenemos ese don de la naturaleza que son los caminos interiores? Luego vienen los anillos de piedra, la fortificación de las fronteras. Hay que defender esa estructura que ha sido consolidada de manera permanente. Y, por supuesto, hay que comerciar, hay que crear riqueza, hay que crear talento humano, hay que crear recursos, hay que crear empresa. Todo eso está en los siguientes capítulos. Sobre el litoral, puertos y arsenales. Yo creo que es un capítulo que me parece que, si me permiten la inmodestia, aguanta bien, que podríamos decir, porque creo que explica perfectamente bien cómo al final todo esto tiene que ver con la estructura de la conexión marítima
Y quizás una de las cosas más difíciles de explicar, ¿verdad, Felipe? En un mundo en el cual no había aviones, los caminos llegaban donde llegaban y todo había que hacerlo por mar. Ese es el mundo de los imperios preindustriales. El siguiente capítulo, componiendo la esfera pública, infraestructura social y económica, tiene que ver con producir. Evidentemente, todo esto debía tener que ver con, toda la infraestructura social y económica, y lo hemos contado en ese capítulo. Luego hay que curarse, y el capítulo siguiente, estructuras de la salud, alude a los hospitales y la sanidad. Y, por supuesto, quizá pueda chocar a algunos lectores o sorprender. Literalmente llegar a América era enfermarse y al día siguiente había que construir una clínica, un hospital, poner en marcha una estructura sanitaria para poder permanecer. Las misiones, el siguiente capítulo, como infraestructura imperial, tiene que ver con el adoctrinamiento, con la expansión religiosa, con lo único equivalente a las Naciones Unidas actuales, que era el Papa de Roma, que era el que actuaba como gran árbitro internacional. Y las misiones jugaron un papel decisivo a la hora de rellenar los vacíos y consolidar la permanencia en las regiones y en los lugares, Felipe. Yo admiro mucho esa parte en los cuales nadie más quería estar y además a un precio estupendo, ¿no? O sea, eso hay que decirlo también desde el punto de vista de cómo se pone en marcha una estructura de monarquía, una máquina de monarquía. El último capítulo, el último siglo, ingenieros en las postrimerías del imperio, creo yo que tiene que ver con nacionalizar el imperio. Se nos cuenta con demasiada frivolidad esta cuestión de la intersección entre la nación y el imperio. Ciertamente el caso español es peculiar porque hay imperio antes que nación, pero también hay naciones antes del nacionalismo. Y yo creo que aquí hay una revisión y una reivindicación del siglo XIX español con sus formidables ingenieros de montes, de caminos, por supuesto militares, fundados un siglo antes. Y por eso yo quisiera acabar aquí mi intervención con dos datos que quizás, yo también tengo algunos datos, Felipe, pueden resultar un poco, a mí me llaman la atención. Por supuesto, no estoy a la altura de estos soldados que se les caía la fortaleza cada vez que venían las lluvias, pero creo que tienen su importancia. En 1897, un año antes del final del Imperio Español en Filipinas, de 1897 data el último plan de carreteras de los ingenieros de caminos españoles en Filipinas. Un año antes de que terminara el imperio, y se veía venir, evidentemente. Pero hay un dato de personas con nombres y apellidos que creo que redondea esta pasión por la infraestructura, esta infraestructura de imperio. El 3 de septiembre de 1898, ya sé que me van a preguntar, pero estos señores, ¿qué hacían allí? ¿Es que no leían los periódicos? ¿No leían nuestros periódicos del momento? ¡Qué despistados estaban! No, despistados nada. El 3 de septiembre de 1898, un ingeniero de caminos se llama José Cabestain y otro ingeniero de caminos, José Herbella Zobel, fueron capturados por los tagalos. Porque estaban haciendo su trabajo, estaban haciendo caminos, estaban poniendo puentes, estaban consiguiendo que la isla de Luzón formara parte de la infraestructura del Imperio Español. Estaban haciendo su trabajo. Los dos datos curiosos tienen que ver con que los estadounidenses llegan enseguida a hacer inventario, ¿no? Y descubren que hay 1.596 kilómetros de lo que ellos llaman vías de primera clase ya construidas, o sea, caminos que incluso ellos podían utilizar sin temor y sin riesgo. El plan de caminos de 1897 y los anteriores, en 1920, en un memorial aparte reconocido y poco difundido, de un ingeniero civil de Estados Unidos, indicaba que ellos se habían limitado en los 20 años siguientes a hacer lo que los españoles habían planeado que había que hacer y les había salido divinamente la jugada. Habían continuado con esa labor que los ingenieros de caminos españoles habían puesto todavía el verano de 1898 en marcha. La historia acaba bien. Esto es historia, no es una novela de fracaso. Los tagalos se dan cuenta que es una gente, por un lado, inofensiva y por otro, importantísima, los liberan y regresan a casa a seguir haciendo su trabajo.
Yo creo que ahí está la verdadera historia. En medio hay mucho que hemos intentado contar en nuestro imperio de ingenieros. Es verdad que Roma pesa como un modelo decisivo, pero creo yo que también estamos hablando de una larga secuencia de globalización que está fundada ante todo en la construcción, en el talento humano, como dirían en nuestra querida Colombia, en la capacidad de interactuar, en el mestizaje, en la adaptación, en la flexibilidad, que es lo que explica por qué la aventura de los ingenieros españoles en ultramar dura, para empezar, 4 siglos, porque por supuesto que continúa ocurriendo en el momento actual. Muchas gracias, Maite. Gracias. La primera, quería haceros preguntas más formales, pero si hay tiempo, de cómo había sido el proceso de vuestro trabajo. Pero voy a ir más al contenido, porque si luego hay tiempo ya pasaré a las otras. La primera pregunta me parece bastante obvia, es cómo es posible que se haya soslayado tanto la construcción de infraestructuras y los avances de la ingeniería en el Imperio Español. Se ha puesto siempre el acento en la conquista territorial, en la evangelización, en las universidades, la construcción de universidades, pero los logros de ingeniería casi no figuran. De ellos no se habla. De los británicos se destaca la construcción de ferrocarriles. Los franceses pues se quedaron con el nombre de la gloria de Lesseps. Pero en España ese aspecto ha quedado soslayado. Y nosotros mismos lo hemos soslayado. Es por ese desapego que se ha dado normalmente en la academia hacia las ciencias. ¿Por qué? ¿Cómo explicáis ese silencio? La respuesta es bastante fácil. La gente, los lectores, Elena, nuestra editora, me lo dirá si no está de acuerdo. Los lectores aprecian más las historias de conflicto que las de construcciones. Y uno se divierte mucho leyendo historias de guerras, de actos heroicos, retos letales. Acabo de escribir un libro de este tipo yo mismo, que es una biografía de Magallanes, y el gran historiador francés Michelet del siglo XIX dijo que no hay una historia más temible que la de Magallanes. Y es el tipo de temas que suele interesar más al público. Y debo confesar, atacando a la memoria de don Rafael y a todos los ingenieros que aquí pudiesen ser presentes. Yo, como Manolo, soy humanista. Y yo solía pensar que la ingeniería era una cosa aburridísima. En que se trataba de materias físicas y no de conceptos intelectuales, que es lo que más me interesa a mí. Pero resulta que, creciendo con ese concepto, terminé conociendo a como, media docena de personas de amplísima cultura, a quienes admiraba muchísimo, y resultó que 4 de ellos eran ingenieros. Y me lo explicaba pensando que pues tal vez por ser tan aburrida la ingeniería tendrían esa gente interesarse en muchas cosas para compensar la falta de interés de su propia disciplina, pero por supuesto que no es así. Y la verdad es que es un tema apasionante, pero hay que empezar estudiándola para darse cuenta de eso. Y diría que a lo mejor será por esas 2 circunstancias, la falta de interés por la ingeniería, por pensar que es aburrida, y la preferencia entre los lectores a obras sobre conflictos. Fíjate no sé que si Manolo estaría de acuerdo. Ahora voy a ver si está de acuerdo o no Manuel, porque yo sí que quiero hacer un inciso en el sentido de que este libro que habla justamente de ingeniería es apasionante porque las obras de ingeniería
contadas y las circunstancias en las que se desarrollan son tan apasionantes como cualquier batalla, porque son batallas contra la naturaleza, contra los medios, en fin. Pero sí, son hechos heroicos en otro sentido. ¿Tú estás de acuerdo, Manuel? Pues yo siempre estoy de acuerdo con Felipe, porque quiero escribir más libros con él. Bueno, yo coincido, por supuesto, en el daño que ha hecho esto de las dos culturas, ¿no? De pensar que hay una cultura científica y una cultura humanística separadas. Es cierto que es algo en absoluta revisión y simplemente es una superchería. Desde el punto de vista histórico no se sostiene, pero es verdad que hay una cierta negación en determinada formación a lado y lado. Yo creo que es un pesar compartido. Y eso ha condicionado una cierta visión, una cierta versión de la historia de la tecnología, en este caso, la historia de la ingeniería, como algo que, bueno, pues no debería importarnos tanto. Aunque hay que decir que España ha sido una afortunada excepción. Aquí hemos tenido cátedras de estética de la ingeniería, de historia de la ingeniería, y bueno, el hecho de que estemos aquí, en una institución que debe tanto a la ingeniería española, que es su estandarte más claro, entre otros, por supuesto, yo creo que expresa muy bien dónde estamos, cuál es el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Yo creo que en eso me siento absolutamente en mi sitio, pero sí es verdad que las dos culturas, y que todavía haya gente que debate si las humanidades tienen sitio o las quitan de los planes de estudio, esta serie de disparates, eso sin duda condiciona la cuestión. Luego, hay un mito, y decir esto delante del profesor Varela Ortega, a quien saludo desde aquí, me parece otro exceso por mi parte. Bueno, aquí hay un mito del excepcionalismo español. Aquí éramos buenos pintores, dormimos todos la siesta, en fin, nos dedicamos a una serie de actividades no vinculadas con las tareas serias de la idea de progreso y, por lo tanto, casi manu militari, podríamos decir, aunque no tiene nada que ver la expresión con el fantástico trabajo de los ingenieros militares, pues era algo que está fuera de la posibilidad mental, ¿no? El debate de la ciencia española del siglo XIX, parte del siglo XX, y todavía arrastramos bobadas al respecto, tiene que ver con esa supuesta negación de la capacidad de un entorno científico y tecnológico por parte de los españoles. Sí. A mí me divierte muchísimo recordarlo. El ranking de Shanghai de las universidades, que habrán oído hablar de él, siempre dicen lo mismo. No hay ninguna universidad española dentro de las 200 primeras. Oiga, vamos a verlo por áreas, ¿no? Que es como hay que verlo, porque está todo, es todo ingeniería de los rankings. Querida Carlota Taboada, hemos hablado de ello. ¿Y usted sabe en qué somos buenos? Pues somos buenos en algunas cosas. Bueno, nuestra querida, admirada Universidad Politécnica es la número 4 del mundo, dentro de 25.000 universidades en su programa de ingeniería de caminos. O sea que algo ahí fijado, una tradición que tiene que ver con el último punto de mi respuesta, Maite. Yo creo que este libro se sitúa muy claramente en un contexto de revisionismo. Creo que en los últimos 30 años ha cambiado por completo el panorama. Aquí también hay una historia global de España y de quienes formamos parte de un momento del Imperio Español, y tenemos una realidad histórica que no coincide con cómo lo hemos contado, con la historiografía, por no hablar de lo que cuentan los novelistas y los delirantes varios que hay haciendo documentales o, en fin, otra serie de cosas. Pero yo creo que básicamente el libro se sitúa en una aproximación histórica basada en fuentes y un intento de interpretación revisionista. Sí, supongo que todos los que estamos aquí somos conscientes del hecho de que España tiene un pasado honrado y destacado en términos de investigación científica, pero lo que la gente en general no se da cuenta del hecho de que históricamente las monarquías de los Austrias y la Borbónica en el siglo XVIII invertían enormemente más fondos en
investigación científica y construcción infraestructural que cualquier otra monarquía europea. Y desgraciadamente no pudimos hacer el cálculo del nivel de esa inversión, pero se ve por la misma cantidad de proyectos y obras públicas, que era altísima. Y no hay que pensar sino en esos hospitales, que era un trabajo tremendo, erigir literalmente miles de hospitales y enfermerías en toda la monarquía española, lo que no logró ningún otro imperio europeo. Hay dos, yo creo, legados fundamentales de vuestro trabajo. Uno es dar a conocer toda esta obra de ingeniería y cómo fue, digamos, el sostén, el andamiaje, dices tú, del imperio. Y, en segundo lugar, el hecho de que cómo esos mismos trabajos contribuyeron a la unidad del propio imperio. ¿Habláis de imperio español o monarquía española, indistintamente, o no? ¿Por qué usáis el término monarquía española en lugar de imperio español? Bueno, porque así lo llamaban ellos. Y el término imperio español es bastante reciente y en la Edad Moderna el término que se empleaba más a menudo fue el de monarquía. Y creo que en cierto sentido conviene más a evocar, a describir lo que era ese estado pluricultural, porque tratándose de un imperio inmenso, abarcando, como dije antes, a una variedad impresionante, no solo de entornos físicos, sino literalmente de miles de culturas distintas, con los recursos de los cuales disponían, recursos tecnológicos, recursos demográficos. No se podía imponer la voluntad de una élite metropolitana en toda la extensión del imperio, ni mucho menos. Había que buscar colaboradores. Y fue un poco por el estilo del Imperio Romano también, aunque con ciertas diferencias importantes. Ambos eran imperios de colaboración entre distintas élites. La mayoría de ellos, en el caso español, élites indígenas, lógicamente. Sí, eso es lo que viene a incidir, a subrayar la voluntad de construir efectivamente ese imperio como una integración, no tanto conquista de territorios y ya está, y explotación, sino de construir una verdadera infraestructura, una vida que incluso llega a ser, por lo que tú has contado, de Filipinas y de Cuba. Pero es que lo de Cuba es muy llamativo, el hecho de que ya también un poquito antes de la independencia, el primer ferrocarril, que eso es un detalle gracioso, que hemos aprendido siempre en España, fue Barcelona-Mataró, en 1800, y no, antes hubo el de La Habana-Bejucal en 1837. El primer teléfono, la primera llamada en territorio español fue en 1877 en Cuba, también en La Habana, un cuartel de bomberos. Todo lo que se invirtió en la infraestructura de La Habana, de embellecimiento y demás, y al poquito tiempo pues llegó la guerra de la independencia. Cuba era un poco la niña mimada, o sea, daba la impresión de que a veces se invertía más en infraestructura fuera que en la propia península. Ese es un punto interesante. Yo creo que lo que descubrimos en el libro es que la política es la infraestructura, que hay una deliberada decisión por parte del rey y los ministros, y el Consejo de Indias antes, la Secretaría de Indias después, de ejecutar infraestructura. Y hay un cemento social que se genera a partir de la creación de infraestructura. Y hay palabras ahí detrás que yo creo que son muy resonantes, ¿no? La palabra mestizaje, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues uno puede pretender hacer en México, en la antigua Tenochtitlan, un
palacio exactamente igual que el que había en Extremadura. Bueno, pero ¿qué ocurre? Pues que en México tiembla cada 5 minutos o cada 10 minutos si uno tiene suerte ese día, ¿no? O en Chile ni podemos imaginarlo. Bueno, pues ahí está la arquitectura mestiza que utiliza piedras porosas volcánicas y, evidentemente, hay una interacción cultural que sostiene la máquina de monarquía, utilizo un término contemporáneo con Felipe, para que la presencia sea permanente, para que haya instituciones. Entonces, yo creo que ahí hay un papel que juega la obra pública que es extremadamente importante. La movilidad social pasa también por la obra pública. Se configura en toda la sociedad. En Cartagena de Indias, por ejemplo, donde hay arsenales, en Guayaquil, bueno, pues es que el arsenal genera una sociedad mestiza. Hace que la gente, los negros libres y mulatos, son los mejores carpinteros, y siguen siéndolo hoy, por cierto, ¿no?, de la costa. Y, bueno, pues al servicio hay un sistema de meritocracia detrás de la infraestructura de imperio y de la obra pública. Y todo eso explica que dure y que haya continuidad. Hemos hablado, abarcáis desde el siglo XVI al XIX, Habsburgos, Borbones. ¿Hay una de las dos monarquías que fuera, de las dos ramas de la monarquía, que estuviera más preocupada por la infraestructura que otra, los Habsburgo más que los Borbones, ¿Y cuál de los monarcas destacaríais a lo largo de estos siglos? ¿Qué rey se preocupó más? Bueno, pues no lo sé, la pregunta es un poco por el estilo de estos cuestionarios que te proponen en los periódicos. ¿Cuál es tu patrocinador real favorito de las obras públicas en la monarquía española? Supongo que hay que decir Carlos III, porque claro que una de las cosas que sucede en el siglo XVIII es que se profesionaliza el proceso de construir infraestructura en el Nuevo Mundo y los ingenieros de los siglos XVI y XVII son fundamentalmente no profesionales, son frailes, son soldados, gente interesada, los que han leído las obras de Frontino y Vitruvio, mientras que en el siglo XVIII vemos un aumento enorme en el número de ingenieros formados profesionalmente que van a trabajar en el Nuevo Mundo y sobre todo en la época de Carlos III. Humboldt dijo en 1800 que la monarquía española de la segunda mitad del siglo XVIII había realizado una maravilla en términos de inversión en investigaciones científicas. Y eso en cierta parte correspondía al gran interés que tuvo Carlos III en ese tipo de temática. Pero a lo mejor Manolo tendrá su propio favorito. Bueno, este es su momento importante porque le voy a llevar la contraria a Felipe. Menos mal. Menos mal, porque qué aburrido es estar de acuerdo. El progreso solo proviene del desacuerdo y del debate. Mi héroe particular, con una enorme admiración por Carlos III, es Felipe II. Yo sí creo que si tuviera que elegir un monarca de todos los que atraviesan el libro, sería Felipe II. Y creo que la capacidad de entender que las soluciones científicas y técnicas formaban parte de la infraestructura de imperio es algo que él ve con una claridad meridiana. Él manda a su médico personal, a Francisco Hernández, en la década de 1570, a buscar plantas útiles y medicinas, ¿no? Pero uno se puede imaginar lo que podía significar para un monarca que tenía dos obligaciones, como todos los monarcas: pasar su herencia íntegra y tener heredero. Eso es la función del rey y de la dinastía, ¿no?
el médico personal era lo más importante que podía existir para un monarca. Y Felipe II manda a su médico a la Nueva España a buscar, a averiguar, a conversar con los sabios nativos, a entender cómo se podía organizar una materia médica en, bueno, una expedición científica, si se quiere, que Humboldt, por supuesto, reivindica. Pero yo creo que ahí Felipe II es de una, la palabra está gastada, pero expresa lo que quiero decir, es de una modernidad apabullante, ¿no? La imagen de Felipe II en sus últimos años de vida, que le pide a sus técnicos, a sus geométricos, el término es un arcaísmo divertido en castellano, sus jumétricos, que se decía, ¿no? Que le construyan un taburete para poder poner su pie gotoso y seguir trabajando, ¿no? Ahí yo creo que hay toda una filosofía, y yo creo que ahí Felipe II, que es quien manda a los ingenieros italianos a poner en marcha las fortificaciones del Caribe, él funda el linaje de los Antonelli, de los cuales se van a aprovechar Felipe III y Felipe IV, mucho más frívolos, por supuesto, ¿verdad, Felipe? Pero yo creo que ahí hay una cuestión central. La angustia de Felipe II por tener buena infraestructura llegó a una de esas anécdotas que contamos en el libro, que tiene para mí el valor de una categoría. Por supuesto, en Italia, en el norte de Italia, en Milán, la Lombardía, en el Piamonte, había una tradición de ingenieros militares, desde los condotieros, que de allí vienen, por supuesto, haciendo la guerra, inventamos la ingeniería, sí. Y está la desesperación de Felipe II, que alguien le cuenta que hay un tal Locatelli, yo creo que ya el apellido tenía peligro, que era un magnífico ingeniero, pero que tenía un problema para ser contratado y enviado eventualmente al Caribe o donde hubiera una campaña en marcha. Este era un salteador de caminos, claro, literalmente ser un asaltante callejero y ser un ingeniero al mismo tiempo, entonces era algo que podía ocurrir. Y entonces Felipe II deja escrito por ahí, bueno, esto es un pequeño pecado de juventud, vamos a resumirlo así. Lo que nos interesa es que este delincuente habitual puede ser un magnífico ingeniero al servicio de la monarquía. En ese sentido, yo creo que expresa muy bien hasta qué punto la dotación de personal técnico, las academias están detrás también, las primeras academias de matemáticas están también en esta época, expresa hasta qué punto es más antiguo, y espero que esto que jamás hubiera hecho Carlos III explique por lo menos la antigüedad de la preocupación por los cuerpos científico-técnicos en la monarquía española. Hay evidentemente una programación centralizada, una estrategia en la monarquía, en la corona, pero también yo supongo que muchas de estas obras fueron producto de la necesidad de improvisación de las personas que estaban allí sobre el terreno, ¿no? Del ingenio de personas sueltas que se encontraban pues con problemas que tenían que resolver. Aquí, bueno, contáis muchas anécdotas, pero por ejemplo un fraile Francisco de Tembleque, que no sé si sería de Tembleque, sí, sí. Que construyó un acueducto en México con la colaboración de los indígenas de 8 kilómetros de longitud y que salvaba una barranca con una arquería de hasta 38 metros de altura, hecho con adobe. Casos así me imagino que habrá habido miles en el imperio, que ahí no tenía que ver nada la decisión de la monarquía, sino la propia supervivencia. Sí, claro que había cierta competencia entre las órdenes religiosas y las autoridades seculares en la monarquía española. Y otra anécdota que yo no me acuerdo si viene en el libro, que descubrió unos documentos que descubrió la investigadora inglesa Valerie Fraser sobre las iglesias de Chucuito, en lo que hoy es Bolivia, donde, no sé si conocéis vosotros ese lugar, pero hay toda una serie de iglesias inmensas que son como catedrales. Y hacia mediados del siglo XVI, los frailes de ese lugar, que eran dominicos, construyeron como, no sé, 20 y tantas iglesias de estas enormes.
lo que parece ser increíble a qué servían todas esas iglesias, que no hubo suficiente gente para rellenarlas a todos. Pero Valery Fraser encontró esa serie de documentos que eran cartas dirigidas al rey de parte de los frailes, explicando que desgraciadamente, a pesar de los requisitos y de las autoridades seculares pidiendo el uso de la mano de obra indígena, desgraciadamente no pudieron entregar esos indígenas a las autoridades seculares porque habían casos urgentes de construcción de iglesias. Así que lo que hacían era seguir construyendo iglesias que no les hacía falta para quitar el uso de la mano de obra indígena a las autoridades seculares. Y a veces esos inmensos proyectos patrocinados por frailes se relaciona realmente con la dinámica interna de la competencia entre distintos elementos de la monarquía para ejercer poder y para poder disponer de recursos físicos importantísimos como era la mano de obra indígena. Sí, sobre esta cuestión, Maite, quizás sea útil recordar que el Imperio Español fue un imperio de ciudades y en sana y difícil competencia con las órdenes religiosas en las ciudades y en las fronteras, los cabildos de las ciudades eran quienes se ocupaban de la construcción de infraestructuras. Creo que hay un dato que es asombroso. En 1600 ya había 200 ciudades actuales hispanoamericanas fundadas. 200 ciudades. O sea, es un dato ciertamente increíble, ¿no? ¿Por qué les hacían con planta reticular? Porque la planta reticular era la ciudad moderna, era la ciudad ventilada, la ciudad vitruviana. En términos claros, la mejor ciudad española concebible en el siglo XVI fue la que se hizo en América. Aquí las cosas eran mucho más complicadas, pero son ciudades que empiezan desde cero o que pueden fusionarse con existencia de plantas materiales anteriores, pero básicamente son ciudades donde el viento corre, donde decían las ordenanzas urbanas, los niños crecían sanos, las flores eran hermosas, el temperamento era estupendo y se hablaba una lengua española fantástica que todo el mundo podía entender. Todo eso está dentro de la mentalidad del criollismo y del costumbrismo. Pero desde el punto de vista de la gestión, la ciudad es una entidad avanzada en una frontera, es la tradición de la reconquista medieval peninsular, en la corona de Castilla y en la corona de Aragón, es la misma, trasladada a las Antillas y luego a la América continental. Y, por supuesto, el poner en marcha esa infraestructura urbana es, bueno, pues competir también por una magnificencia imperial. Sabiendo, yo creo que hay un dato crucial aquí, que la capital del Imperio Español, y el concepto es muy interesante, era México, que era donde se encontraban los tráficos globales de Asia, de China, sobre todo, con los de Europa, cruzando el camino que va de Acapulco a México y a Veracruz, que por supuesto ocupa un lugar central en el capítulo de los caminos. ¿Alguna pregunta habrá de parte del público, de los seguidores por internet? Bueno, media hora yo creo que una más. ¿Vale? ¿Nos falta media hora más? Sí. Pues ni me di cuenta. A mí me dieron 7 minutos como máximo. Bueno, pero ahora vas a poder... Así que por eso sabe lo que valgo yo. Pues. Yo tengo, bueno, ahí te vas a afrontar aquí una sublevación de los autores. Con toda la experiencia magnífica que tienes. Sí. No sé si esto te ha ocurrido antes. Estuvimos en una mesa redonda reciente. Nos queda media hora, voy a tragar más agua. En una mesa redonda donde tuve el honor de conocerte, fuimos mucho más obedientes, pero en este caso me temo que no. No, está muy bien. Hablabas antes como, por ejemplo, en Filipinas, después ya Estados Unidos, los que llegaron después, aprovecharon y tomaron la base que había dejado los españoles. Y estoy pensando, eso me recordaba al canal de Panamá, canal que ya intuyeron
tanto pues desde la época misma de Colón y Cortés, que por ahí pensaban que tenía que haber algún tipo de conexión que llegara y que finalmente se completó, ¿no? Eso, no sé, me parece algo, a mí por lo menos me parece emocionante que tuvieran ya esa intuición. Felipe, creo que eso lo escribiste tú, si recuerdo bien, que sabes tantísimo del Canal de Panamá. Sí, desgraciadamente lo escribí yo. Hubiera que dejártelo a ti. Bueno, pues la prehistoria del Canal de Panamá es una historia casi desconocida, pero interesantísima. Pero tal vez otro caso más de este hecho a que se refirió antes Manolo, hablando de las carreteras de Cuba. Era otro de esos conceptos que existía bajo la monarquía española y que se discutía durante generaciones y siglos sin poder realizar. Sí, y claro que el apartado dedicado a canales consiste pues en un ejemplo sobre el cual Manolo es el máximo experto, aunque me tocó a mí escribir el capítulo, que es el canal del dique, que sí que se construyó y hasta cierto punto funcionaba mal. Pero es que estos casos son como lo que dijo el doctor Johnson sobre el caso de un perro que anda por dos patas. La maravilla es que se hiciera y no hay que insistir en que se haga bien. Y aparte del canal del dique, realmente en el libro apartado sobre canales consiste en proyectos que no se realizaban, pero que tenían cierta resonancia, y en el caso del canal de Panamá, una vez que había caído el Imperio Español, logró construirse. Y no sé si las condiciones hubiesen sido tal vez un poco diferentes, porque todo lo que sucede en la historia es contingente, tal vez se hubiese podido lograr construir ese canal y otros más que se había planeado bajo la monarquía. No sé si tienes algo que añadir sobre el canal de dique, por ejemplo. Maite tiene toda la razón a la hora de plantear que hay un precedente histórico, hay un precedente de planificación y hay un debate que viene del siglo XVI sobre por dónde hacer el canal, por Panamá o por Nicaragua. Yo les quiero recordar que el canal de Panamá, Lesseps, nada menos, fracasa, el canal francés, y que luego, pues con un sacrificio enorme en términos de obreros, operarios que venían de las Antillas, que venían de muchísimos sitios, gallegos, entre otros, están allí en el Museo del Canal Interoceánico sus fotografías. Bueno, consiguieron abrir el Caño Culebra, que hay que irse al Caño Culebra y mirar lo que es aquello para entender lo que el reto tecnológico y las esclusas que suponían el Canal de Panamá. De nuevo, Felipe, el abrir de la etapa preindustrial, plantearlo como has hecho siempre, yo creo que es crucial. Pero hay canales que se abrieron. El canal del dique se abrió en 1650. Es un canal que ha unido desde entonces de manera intermitente el río Magdalena con una zona pantanosa, anegada, un brazo de mar que sale al sur de la bahía de Cartagena de Indias. Entonces, bueno, pues el canal del dique sería la prueba de que, a pesar de todo, en este caso fue posible. El mismo gobernador, qué casualidad, que consiguió que se construyera en su mandato el canal del dique, fue el que hizo el famoso fuerte de San Felipe de Barajas, que quizá muchos de ustedes conozcan o recuerden. O sea que, en ese sentido, la historia de los canales yo creo que es la de la intervención masiva. La tradición canalera española es muy antigua, vinculada con Flandes, por supuesto, y con la necesidad de protegerse de las inundaciones y demás, pero logró en efecto realizaciones sobresalientes y extraordinarias. ¿Podría decirse que las mayores gestas se dan en términos de ingeniería? Ya sé que no se puede elegir y que seguro que el profesor me va a regañar por ¿qué destacaríais? ¿Qué es lo que más os ha impresionado? Muchas cosas, pero si tuvierais que destacar una gesta de la ingeniería,
en el Imperio español? Bueno, pues no lo sé, pero quisiera más bien enfatizar el papel de la imaginación. Hay que pensar en lo que hubiera podido ser. No sé, experimentar, ver esa inmensidad de la monarquía española. Ese continente, ese hemisferio enorme, con montañas más altas que ninguna de Europa, con selvas tremendas, con esos ríos enormes, todo pues exageradísimo. Y como sabéis todos, por supuesto, en el siglo XVIII, algunos filósofos europeos se consolaban pensando que el Nuevo Mundo no tenía una naturaleza al nivel de otras zonas del mundo, pero la misma experiencia iba en contra de esa percepción. Y hay que imaginar lo que era encontrarse en ese medio en el siglo XVI o XVII. Y poder, no sé, en la imaginación de uno, reconfigurar esos paisajes, construyendo canales, carreteras, aplastando la naturaleza por esas ciudades vitorianas. Realmente es un triunfo de la imaginación, aún cuando no se realizó terminar una obra cualquiera concreta. Sí, yo añadiría, Felipe, a tu oda, tu apología de la imaginación, la capacidad de la flexibilidad, porque la imaginación opera en un contexto en el cual, además, resulta que hay que llevarse bien con una comunidad de indígenas que son los que van a hacer la Catedral de México, hay que conversar con ellos, cada uno viene de un sitio distinto, hay que saber cuál es el idioma que se va a poder hablar, hay que traer materias primas, puede haber piedra, puede no haberla. En fin, yo creo que es una imaginación muy pragmática también. Yo creo que no tiene quizá nada que ver con una idea proyectista en el sentido en que se critica el arbitrismo. El arbitrismo era una cosa muy seria y era la capacidad de ofrecer un arbitrio, un proyecto a la monarquía para resolver un problema público, diríamos hoy. Y yo creo que esa capacidad de adaptación, hoy le diríamos un mestizaje global, a mí me parece absolutamente asombroso y alcanza cualquier segmento, alcanza, insisto, los materiales de la tecnología, la organización del trabajo, desde luego, desde el siglo XVIII, las academias y las escuelas que existían a lo largo de la monarquía española ya de la época de Carlos III y antes. Pero yo añadiría ese elemento de consolidación de la imaginación que tiene que ver con el contexto global en el que se mueve. Y el hilo, y ya es la última pregunta que os hago, has mencionado el mestizaje, construir comunidades. Vuestro libro, de hecho, constituye un contrapunto a la leyenda negra. ¿Os lo habéis planteado así o no? Bueno, procuro no pensar en la leyenda negra, pero es una pérdida de tiempo. Porque yo procuro, y supongo que Manolo también, nos fijamos en los datos, en las pruebas, en las fuentes, y no en los fallos y extravíos historiográficos y no sé, me da rabia que sigamos hablando de la leyenda negra, que por supuesto que no aporta absolutamente nada a la comprensión de la historia de que se trata. Bueno, pues poco que añadir. Simplemente me gusta lo de es un extravío historiográfico.
la leyenda negra está en otro... Y político, porque ahora mismo se está usando como arma política. Pero está en otro negociado, el negociado de la ficción, de la mitología, de la propaganda. Y bueno, pues el trabajo de los historiadores es precisamente, entre otras cosas, develar esos mitos y señalar que no tienen ningún sustento en la realidad histórica. Aunque he utilizado la palabra revisionista para defender o para mostrar el libro, pero yo sí creo, y eso sí insistiría, en que recoge los últimos 25 años de trabajo de los historiadores, que no hemos estado mirando desde el tendido, que hay una cantidad de gente joven haciendo un trabajo asombroso en muchísimos países. La historia del Imperio Español a día de hoy la podemos revisar por lo que escriben los italianos, los holandeses, los colombianos, los mexicanos, los filipinos, nosotros también, incluso los británicos, Felipe. Y esa es la base. Esa es la base que ha hecho posible este libro. Yo creo que en ese sentido es un libro que se basa en lo que han hecho. Bueno, somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Sí, no lo escribimos para revisar, sino para decir la verdad. Exactamente. Sobre todo gracias a los profesores por su presencia y por las explicaciones tan interesantes y por esta obra que realmente vale mucho la pena. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias.